Aquí estoy en el dorso de la prenda y para eso nosotros vamos a necesitar traer nuevamente nuestra lanita. El primer punto yo lo voy a tejer y me voy a dejar una colita larga. ¿Por qué? Porque yo después esto lo voy a pasar y lo voy a conectar con la curva del primer nivel. Voy a tener que comenzar mi segundo nivel y si ustedes recuerdan eran dos disminuciones de dos puntitos. Entonces, aquí voy a comenzar con mi primer disminución de dos puntos. Me voy a meter dentro de mi primer punto, me dejo una colita larga. No hace falta que sea tan larga, yo la dejo así a propósito para poder sostenerla y que ustedes lo puedan ver. Voy a ajustar lógicamente la tensión, se ve que lo sostengo y voy a tejer mis primeros dos puntos. Ahí tengo uno, tengo dos y voy a saltar el punto. Y ahí remate uno. Tejo otro más y remato el punto. Y después yo voy a seguir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Pero quiero que vean qué pasa con esto. Esto me lo dejé a propósito para unir el segundo nivel con el primero. Por eso les dije, me dejo una colita medianamente larga. No tengo ningún nudito, eso lo voy a hacer después. Entonces, una vez que hice mis dos disminuciones del segundo nivel, voy a seguir tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Sigo tejiendo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al final al pequeño I-cord y después giro. Giro, estoy en el frente de mi tejido, voy una hilera atrasada en este lado. Lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan y siempre voy a respetar el I-cord. Revés se pasa, derecho se teje y voy a continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Lo que me interesa en realidad es el último. Entonces, voy a ir tejiendo respetando la puntada hasta casi llegar al final. Aquí me acerco casi al final. El último punto es lo que a mí me importa. Último punto, siempre pasa sin tejer y así voy a evitar que esto me quede escalonado. Entonces, una vez que paso el último punto, giro. Aquí giro, estoy en el dorso de la prenda, tengo que hacer mi siguiente disminución. Sigo estando en el segundo nivel, si ustedes recuerdan tenía dos disminuciones de dos puntitos. En este caso es la última que yo voy a tener que hacer y voy a pasar los dos primeros puntos sin tejer y simplemente uno salta al otro. Y ahí tengo yo mi primer disminución. Tejo otro punto y voy a saltar nuevamente para hacer la segunda. Y una vez que yo termine esto, lo único que tengo que hacer es tejer todo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al final, terminar con mi I-cord y girar. Giro, I-cord, revés se pasa, derecho se teje. Lo único que tengo que hacer es respetar la puntada. Quiero llegar en realidad al último puntito. Siempre lo que me interesa a mí es el último punto, el más cercano a la curva. Entonces voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí me estoy acercando al final. Voy a ir respetando la puntada. Lo que me interesa es el último punto. Último punto siempre pasa sin tejer para evitar que esta curva me quede escalonada. Entonces, una vez que yo pasé mi punto, giro. Aquí giro, voy a comenzar mi tercer nivel. Aquí yo tenía que hacer tres disminuciones. Pero si ustedes se pierden y no saben dónde están, lo único que van a tener que hacer es contar la cantidad de puntos. Si ustedes recuerdan, cada nivel iba a tener 4 puntos. El único que era diferente era el primero. Pero
Para saber dónde estoy, simplemente cuento los puntos que me quedan en la aguja. Voy a contar 2, 4, 6 y 8. Tengo 8 puntos, significa que estoy en el tercer nivel porque me faltan a mí 2. Entonces, aquí simplemente voy a tener que ir haciendo 3 disminuciones para que en el último nivel me queden solamente 4 puntitos. Si ustedes no pusieron los marcadores, pueden tranquilamente contar los puntos y ahí saben ustedes dónde están. Aquí, en mi caso, estoy en el tercer nivel, tengo 3 disminuciones, arranco con la primera, yo tenía que rematar 2 puntitos. Entonces, paso los primeros 2 puntos sin tejer. Voy a rematar el primero, a ver si se ve ahí. Salto el punto. Ahí remate el primero. Dejo un punto. Salto el punto. Y después lo único que yo tenía que hacer es tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Cuando llegue al final tejo el pequeño I-cord y giro, pero esto es muy repetitivo. Solamente voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos. Giro, estoy en el frente, respeto siempre el I-cord, revés se pasa, derecho se teje. Lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Aquí simplemente tengo que respetar la puntada hasta casi llegar al final. El último punto es lo que a mí me interesa. Aquí me estoy acercando al final. Para evitar que esta curva me quede escalonada, yo lo único que tenía que hacer era el último punto, lo paso sin tejer y giro. Giro, sigo estando en el nivel 3, solo que aquí voy a comenzar a eliminar un puntito a la vez. Entonces, una vez que yo gire y estoy en el dorso, voy a pasar los primeros 2 puntos. Ahí. Y uno salta al otro. Y después simplemente tengo que ir tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Cada vez me voy a ir quedando con menos puntos. A ver si se ve. Entonces, voy a seguir tejiendo respetando la puntada hasta llegar al I-cord. Respeto I-cord y giro. Aquí giro, voy a respetar mi I-cord. Revés se pasa, derecho se teje. Y lo único que voy a tener que hacer es tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Lo que me interesa en realidad es el último punto. Llego al último punto, lo único que yo tenía que hacer es pasar este punto sin tejer para evitar que esto me quede escalonado. Y ahí giro. Giro, sigo estando en el tercer nivel. Esta es mi última disminución de un puntito. Simplemente tengo que pasar los primeros 2 puntos sin tejer y uno salta al otro. Y después simplemente tengo que ir tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Ven que esto ya es muy repetitivo. Tejo todo el resto de los puntos como se presentan, respeto el I-cord y giro. Giro, aquí simplemente tengo que respetar los puntos como se presentan. El I-cord revés se pasa, derecho se teje y después voy a tejer todo el resto de los puntos como derecho. Donde quiero ir al último puntito. Aquí estoy en el último punto. Para evitar que esto me quede escalonado, simplemente lo paso sin tejer y ahí recién yo voy a girar. Giro, aquí me quedan solamente 4 puntos. Estos 4 puntos son del cuarto nivel. Y en el cuarto nivel yo hacía 4 disminuciones de un puntito cada uno. Entonces, voy a comenzar con la primera. Simplemente tengo que pasar 2 puntos sin tejer. Uno salta al otro. Y después voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Lo que me interesa en realidad siempre es llegar
al final, pero respetando la puntada. Si yo veo revés, tejo revés. Así hasta llegar al I-cord y ahí recién giro. Giro, respeto aquí mi I-cord, revés se pasa, derecho se teje y voy a continuar tejiendo todos los puntos como derecho. Siempre respeto la puntada. Lo que me interesa a mí es el último punto. Aquí estoy en el último punto pasa sin tejer para evitar que esto me quede escalonado y giro. Giro, sigo estando en el cuarto nivel, una disminución a la vez. Voy a tener que pasar los primeros dos puntos sin tejer y uno salta al otro. Tejo el resto de los puntos como se presentan. Así hasta llegar al final. Pero ven que voy respetando la puntada. Llego al final, tejo mi I-cord y giro. Giro, aquí voy a tener que tejer todos los puntos como se presentan. Entonces, respeto al I-cord, paso revés, tejo derecho y voy tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Y aquí se ven todos como derechos. Así hasta casi llegar al final. El que me importa siempre es el último punto. Aquí me estoy acercando ya al final. Quiero que vean que me queda un único punto. Y para evitar que esto se vea como un escalón, el último punto siempre pasa sin tejer y ahí recién yo giro. Giro, sigo estando en el cuarto nivel, sigo haciendo una disminución a la vez. Entonces, paso los primeros dos puntos sin tejer y voy a saltar un punto. Sé que me falta un punto, ahí se puede ver, pero para evitar que esto nos moleste, voy a sacar el último marcador. Entonces, este es el punto que va a venir después para rematar y yo voy a seguir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Así hasta llegar al final y el I-cord. Y giro. Giro, lo único que tengo que hacer es respetar la puntada y lógicamente también el I-cord. Revés se pasa, derecho se teje y voy a continuar tejiendo de esta manera hasta casi llegar al final. El último punto es el que a mí me interesa. Cuando llegue al último punto, para evitar que esto se vea directamente escalonado, yo tenía que pasarlo sin tejer. Y ahí giro. Giro, estoy en mi última disminución. Y simplemente yo iba a tener que pasar dos puntos sin tejer, una salta a la otra, a ver si se ve esta puntada, y después yo voy a tejer el resto de los puntos como se presentan. Aquí estoy en la hilera 20. Cuidado con eso, por favor. Tengo que continuar contando las hileras. Cuando llegue al final tengo el I-cord, revés se pasa, derecho se teje y giro. Giro. Aquí estaría en la hilera 21. Si ustedes recuerdan, yo necesitaba 22 hileras para hacer la altura del cuello. Pero como todas las disminuciones terminaron en la hilera 20, yo tenía que tejer dos hileras extra. Estas son las hileras extra y al mismo tiempo voy a compensar lo que me falta de este lado. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es simplemente tejer todos los puntos como se presentan. Esta sería la hilera 21 hasta llegar al final. Y cuando llego al final, simplemente voy a tejer mi puntito. Giro y estoy en la hilera 22. Hilera 22, aquí simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. A ver si se ve. Tejo todos los puntos como se presentan. Quiero que vean, por favor, que ahí también obtuvimos el mismo resultado de la curva del cuellito. Yo voy a rematar mis puntos y voy a acomodar. Para rematarlos tengo que hacer exactamente lo mismo. Tejo punto, salto punto,
tejo punto, salto punto. Así hasta llegar al final. Aquí acomodé mi cuellito. Quiero que vean, por favor, que ahí claramente se puede ver la curva de este cuello y más que todo esta caída de 22 hileras. Eso es lo que nosotros estamos viendo. La única diferencia que yo voy a tener es este pequeño quiebre que voy a tener justo en la unión. A ver si se nota ahí. Ese pequeño quiebre nosotros tranquilamente lo podemos solucionar ahora y si no, lo dejamos ahí porque total nosotros vamos a levantar por debajo. Pero si ustedes lo quieren arreglar, lo pueden hacer tranquilamente con una aguja de crochet. ¿Cómo sería? Me voy a meter, a ver si se puede ver aquí, dentro de la primer disminución y voy a sacar este hilito hacia adelante. Ahí. Y después lo voy a conectar con la siguiente disminución. Así. Y ahí se me va a unir el cuellito. ¿Sí? Pero este es un pequeño detalle que apenas se nota. Claramente puede verse que ese quiebre ya se cerró. Entonces, así nosotros tranquilamente podemos crear esta curva del cuellito de 22 hileras. Para realizar esta curva, nosotros en todo momento hemos respetado estos 4 niveles en cada lado y más que todo la cantidad de puntos que tenemos que ir disminuyendo a cada lado. Mucho cuidado, por favor. Recuerden que aquí iba a tener 10 disminuciones cada 2 hileras, pero como yo tenía un alto de 22 hileras, iba a tener que hacer 2 hileras extra donde tejía todos los puntos como se presentan. Pero en todo momento nosotros hemos respetado la cantidad de puntos de ancho y la cantidad de hileras de alto. Este es nuestro resultado terminado. Hemos realizado la caída de un cuellito básico con cálculos a través de la técnica de división en 4. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.